Listo, por fin empezó. Muy buenas tardes, compañeros, y muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a terminar la última sesión de la clase de biología, ¿cierto? Hace 8 días tuve unos pequeños problemas en la conexión, fue un daño local acá donde vivo, pero ya todo está solucionado y hoy vamos a ver el final de la clase de biología. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o si voy muy rápido, me pueden hacerlo saber, pueden abrir el micrófono y con gusto explico el tema que tenga el problema o lo repito, ¿cierto? O lo explico de otra forma. Bueno, como objetivos teníamos analizar algunos ciclos biogeoquímicos, diferenciar los tipos de biomas y niveles tróficos con las interacciones que se dan en estos y comprender los principios de la teoría evolutiva. De esto ya habíamos empezado a hablar de los ciclos biogeoquímicos y habíamos hablado específicamente del biociclo del carbono. Entonces vamos a retomarlo de una forma un poco más rápida. Entonces, tenemos que los ciclos biogeoquímicos son los movimientos de los compuestos de diferentes elementos, ¿cierto? Que los más principales son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, ¿cierto? Y ya como elementos secundarios encontramos el calcio, el sodio, el azufre, el fósforo, el potasio y otros elementos que van rotando entre los seres vivos y el ambiente, ¿cierto? Entonces, esto se da mediante una serie de procesos de producción, metabolismo y descomposición. Es decir, que estos elementos pueden estar en una forma orgánica o en una forma inorgánica. ¿Cómo así? Estamos hablando de un átomo específicamente. Digamos que un átomo de carbono. Un átomo de carbono que se puede encontrar en la atmósfera, ¿cierto? Vamos al ejemplo del ciclo del carbono, ¿cierto? Tenemos un átomo de carbono que está en la atmósfera, ¿cierto? Se encuentra como CO2, está en una molécula inorgánica. Esta es la forma en que el carbono puede estar en gases, ¿cierto? Ya después es absorbido por los estomas de las plantas y estas, por medio de la fotosíntesis, lo van a transformar. ¿Lo van a transformar en qué? En productos que ella necesite. Es decir, ese mismo átomo de carbono que estaba en la molécula de CO2, la planta lo que va a hacer es romperla por la energía que le está dando la luz solar. Ella la rompe y queda ese átomo inestable ahí como brincando. Entonces ella simplemente lo junta con otros átomos de carbono y va construyendo como si estuviera tejiendo una molécula, ¿cierto? Que se llama azúcar. ¿Cierto? Va transformando estos dióxidos de carbono en azúcares, ¿cierto? Así es como funciona la fotosíntesis. ¿Cuál es la idea de crear el azúcar? Que ella puede utilizar los carbonos que están guardados en él para la producción de energía, ¿cierto? Pero también para la producción de otras sustancias, como cuáles, como la celulosa, las proteínas, ¿cierto? Y muchas otras moléculas que en su estructura tengan carbono. El carbono es muy importante porque es la base de la estructura de todos los seres vivos, ¿cierto? La vida tal y como la conocemos nosotros. Entonces, la planta ingresa estos carbonos a su cuerpo. La mayoría la convierte en azúcar y gran parte también la transforma en productos que ella necesita. Por respiración celular, ella devuelve a la atmósfera. Vemos que absorbe 121.3, ¿cierto? Concentraciones de dióxido de carbono. Y devuelve 60, ¿cierto? Esto es su respiración celular. Si recuerdan, es el proceso que realizan las mitocondrias para la producción de energía en forma de ATP. Ahí ya es diferente, ¿cierto? Diferente a la fotosíntesis. Que la fotosíntesis nos produce son azúcares y la respiración celular ATP. Entonces, ¿cómo quedan estos átomos de carbono atrapados en su cuerpo, como en el de todos nosotros? Simplemente cuando nos morimos o se muere la planta, esto queda en el suelo, ¿cierto? Esta sedimentación queda en el suelo. Simplemente en el suelo hay organismos que son degradadores, ¿cierto? Y descomponedores
que se encarga de eso, de ir degradando poco a poco, descomponiendo poco a poco la materia orgánica que queda en el suelo. Ellos la van volviendo inorgánica, aprovechando la poca energía que queda almacenada en estos compuestos, ¿cierto? Entonces ellos devuelven ese 60 que quedó ahí almacenado al aire, pero en el suelo se queda un punto 3, ¿cierto? Un punto 5, un punto 3. Esto también va a enriquecer el suelo. Por medio de las tramas alimentarias, todos los seres vivos vamos obteniendo así nuestro carbón, los carbonos y la energía. Nosotros cuando respiramos liberamos CO2 también, ¿cierto? Lo que ocurre es que nosotros ese CO2 no lo estamos captando del aire, al igual que las plantas, sino que lo estamos captando de nuestros alimentos. Cuando hacemos la respiración celular, nosotros no podemos hacer fotosíntesis. Entonces, ¿qué ocurre? Los azúcares que obtiene nuestro cuerpo son resultado de la alimentación, ¿cierto? Entonces, la respiración celular, ahí sí va el punto, es que ella va rompiendo estas agrupaciones de carbonos que conocemos como azúcares, ya sean monosacáridos, disacáridos o polisacáridos, ellos lo van rompiendo y van obteniendo energía en forma de ATP. Así podemos seguir funcionando. Pero ¿qué ocurre? La respiración celular también libera moléculas de CO2. Ellas necesitan esa presencia del oxígeno exactamente para eso, para que en la respiración celular, al romper estas moléculas de carbonos, que son los azúcares, estos carbonos tengan un lugar para reaccionar, no queden por ahí inestabilizando todo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hace la mitocondria es romper el CO2, abre la molécula de CO2, que son dos oxígenos pegaditos, ¿cierto? Y el CO2 y lo que hace es que simplemente a esa molécula le mete a la fuerza un carbono, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esta molécula sea más estable, no se oxide, perdón, oxida el carbono y así esto produzca energía, ¿cierto? Esto pueda transformar el ADP en ATP, ¿cierto? Es decir, de una molécula que tiene dos fosfatos a una que tiene tres, ¿cierto? Esta es la idea de todo este procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Entre las plantas y los seres vivos, perdón, las plantas, los seres vivos y la atmósfera, se está rotando constantemente ese CO2. ¿Qué ocurre? En el agua ocurre algo similar. Al igual que el oxígeno, el carbono, el dióxido de carbono es asimilable en el agua. Es decir, este se disuelve con facilidad en el agua. ¿Produciendo qué? Produciendo unos carbonatos, ¿cierto? Así como el bicarbonato que tenemos en la cocina, o la soda. ¿Qué ocurre? Esto funciona como funcionan las gaseosas, que uno tiene una gaseosa tapada y ya tiene una presión constante. El gas está disuelto en el agua, más no está en forma de gas. ¿Qué ocurre? Cuando destapamos la gaseosa y cambia la presión, este gas estas sustancias, estos carbonatos, empiezan a transformarse en gases, ¿cierto? En CO2. Esto va a hacer que la bebida se enfríe. Lo mismo ocurre con el mar. La diferencia es que estos gases se van acumulando en el agua y como la presión de la tierra es constante, es decir, el mar nunca tiene un bajón de presión así de la nada, como las nubes. No, entonces lo que ocurre es que esta concentración permanece en el agua. ¿Esto qué ocurre? Esto lo que genera es que las plantas que hay en el agua, ya sean plantas acuáticas o algas, o todos los seres vivos que puedan producir fotosíntesis, puedan hacer la fotosíntesis, puedan absorber estos carbonatos, ¿cierto? Ellos simplemente van limpiando el agua, por así decirlo, entre comillas. Entonces ellos van limpiando el agua, van absorbiendo esos carbonatos y van produciendo oxígeno. Liberan oxígeno, que es el resultado de la fotosíntesis, y ellas pueden subsistir, ¿cierto? Y esto genera todos los ciclos alimentarios, todas las tramas alimentarias que hay en el océano, ¿cierto? Y en los ecosistemas acuáticos. Estos también van produciendo sedimentos, al igual que los árboles, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de la superficie terrestre. Estos sedimentos se van al lecho marino. En el lecho marino, en gran parte, hay descomponedores, al igual que en la tierra. Solamente que hay muchos lugares del mar que estos descomponedores no pueden llegar. Simplemente ahí se van haciendo capas y capas de sedimentos. Estas capas
van quedando enterradas en el fondo, en el lecho marino, y así van pasando al interior de la Tierra, ¿cierto? A las capas más internas de la Tierra, pues de la corteza terrestre, que es el exterior, que es donde está todo. Entonces, ¿qué ocurre? Estas capas de sedimentos, con los años, se van transformando en combustibles fósiles. Qué pena, muchachos, que un compañero está ingresando. Entonces, mientras le doy el acceso, les sigo explicando. Entonces, la idea es que la presión y todas las propiedades que tiene el suelo va generando que estos sedimentos se transformen en combustibles fósiles, ya sea en carbón o en petróleo, ¿cierto? Ya esto varía según la composición del suelo y la presión y la temperatura a la que estén expuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente esos desechos, estas reservas de carbono se quedan ahí almacenadas, ¿cierto? Entonces lo que ocurre es que el ambiente va generando como un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio que se vuelve homogéneo para toda la Tierra. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros los seres humanos descubrimos es que estos lugares, estas reservas de carbono, podían darnos energía, la empezamos a aprovechar desmesuradamente, ¿cierto? De una forma muy acelerada. ¿Qué ocurre? Esto lo que empezó a generar es que las concentraciones de dióxido de carbono volvieran como hace muchos millones de años, ¿cierto? Hace miles de millones de años cuando se empezó a formar la Tierra. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que vuelve a esas concentraciones altas en la atmósfera y en el mar, generando otra vez que cambie todo el ecosistema y que estos ciclos se empiecen como a romper, ¿cierto? Porque la atmósfera ya no tendría ese 750, sino que tendría 1200, 3000, 5000, ¿cierto? Ya tendría una concentración muy alta, lo mismo ocurre en el mar. Eso genera llueva, que la lluvia sea más ácida y que el mar también sea más ácido. Esto impide la vida de ciertos animales. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden, si les genera alguna inquietud, alguna duda, alguna sugerencia, la pueden ir diciendo. Están en total libertad. Habíamos empezado a hablar también, creo, de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el azufre, ¿cierto? El nitrógeno lo vemos en la parte derecha y el azufre en la parte izquierda donde está el avión. Empecemos con el azufre, en la representación donde está el avión y las factorías, ¿cierto? El azufre lo encontramos en una concentración en la atmósfera de un 1%, ¿cierto? Es natural que esté en el aire, ¿cierto? Pero en concentraciones muy bajitas. El azufre es muy necesario para la composición orgánica de los seres vivos, ¿cierto? Al igual que el fósforo, son moléculas que ayudan a almacenar energía y a volver estables ciertos compuestos. ¿Como cuáles? Como las grasas, que son los principales almacenadores de energía, ¿cierto? Pues que almacenan grandes cantidades de energía. A eso me refiero. Entonces, lo que ocurre es que todos los seres vivos tenemos azufre en ciertas concentraciones. Cuando quemamos combustibles fósiles, en ellos también habían guardados reservas no solo de carbono, sino también de azufre, porque eran materia orgánica. Entonces lo que ocurre es que al quemarlos no solo estamos liberando CO2 y nitrógenos, que también hacen parte de esas composiciones, sino que también estamos liberando azufre. Al quemarlo, este se oxida y se convierte, al contacto con el agua, se convierte en ácido sulfúrico. Al igual que los nitratos, se empiezan a convertir en ácido nítrico, ¿cierto? En contacto con el agua. Todos estos son productos de quemar combustibles fósiles. Esto cuando esto empieza a subir por la atmósfera hasta llegar a las nubes, que son concentraciones de agua, ya sea en estado líquido o en estado sólido. Estas nubes van captando todos estos gases, acidificando el agua que se encuentra en ellas. Ya después, cuando sea una escorrentía, es decir, que empieza a llover, sea una precipitación, esta agua ya cambió su pH,
¿cierto? Porque ya es una disolución, ¿cierto? Ya tiene disuelto en ella estos dos ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Y si hablamos de los carbonatos, también tiene carbonatos ¿cierto? También tiene algunos tipos de carbonatos, lo cual también lo acidifica. ¿Qué sucede? Hay muchas piedras, ¿cierto? Muchos tipos de suelos que se especializan en absorber ácidos, ¿cierto? ¿Qué permiten estos lugares? Permiten formar unos depósitos ácidos, así como los depósitos de carbono, que eran mmm, se me fue el nombre, me voy a volver un momentico, ¿cierto? Que eran todos estos combustibles fósiles, no lo recordé bien, pero es eso, son los combustibles fósiles. Lo mismo hacen los ácidos, ¿cierto? Solamente que esto no se almacena debajo de la tierra, sino que se almacenan en superficies rocosas, ¿cierto? Principalmente que estén asociadas al calcio, como ¿cómo es que se llama? El mármol, y se me va esta otra piedra con la que hacen esculturas, ¿cierto? Todas este tipo de esculturas, que son como entre calcio y zinc, lo que hacen es almacenar estos depósitos, a formar estos depósitos ácidos, ¿cierto? Las ciudades, como están hechas de cemento, son grandes depósitos de ácido, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Al construir el fraguado del cemento, va haciendo varias reacciones. Entre ellas, él necesita la presencia del agua para que se dé una acidificación. Esta acidificación lo que va a generar es una producción de sales. Esto genera químicamente que el cemento se ponga rígido, ¿cierto? ¿Qué ocurre? El cemento es piedra, básicamente. Entonces lo que hace es que empieza a almacenar, aparte del ácido que ya tiene y todas estas sales, empieza a almacenar estos tipos de ácidos que vienen en la lluvia. Por eso es que vemos que en las construcciones que están expuestas tienden como a degradarse, como a irse rompiendo, ¿cierto? Lo que ocurre es esto, es que estas piedras van reaccionando simplemente con los ácidos que están lloviendo. ¿Cómo lo comprobamos? Es un experimento fácil de hacer. Si alguna vez han visto donde tiran escombros, ¿cierto? Cuando esos escombros están frescos, es decir, están recién tumbados o echaron cemento por ahí, ¿cierto? Y fraguó, ¿qué vemos? Vemos que casi nada crece ahí, ni siquiera musgo o pasto, ¿cierto? Que son como lo más fácil que crece. No, esto se queda un periodo de tiempo ahí afuera, al sol y al agua. ¿Qué ocurre? Cuando empieza a llover, estas piedras se empiezan a transformar, estos escombros, empiezan a transformar químicamente por todos los ácidos. Además, el agua empieza a arrastrar todas las sales que ellos contienen. Ya después, por así decirlo, de un lavado, ya sí empiezan a crecer algunas pequeñas plantas y algunos microorganismos ahí. Vemos que se empieza como a salir moho, después que crece una que otra ramita y así poco a poco la vida va retomando ese lugar. Pero esto lo vemos, es un depósito ácido, ¿cierto? Después por otros procesos, esos ácidos van a volver a la atmósfera, ¿cierto? Principalmente, ¿cuáles son? La combustión. La combustión, ¿cómo así? Es decir, que los principales lugares de los que sale el ácido, estos tipos de ácidos, principalmente el azufre, son de las fosas volcánicas, ¿cierto? Ya sean marinas o terrestres, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? La idea es que ellas simplemente cuando las piedras alcanzan muy altas temperaturas, que se vuelven lava, ¿cierto? O magma, simplemente ellas empiezan a liberar estos azufres en forma de gas, ¿cierto? Y este vuelve a la atmósfera. Ese es el ciclo que se va dando con el azufre. Por eso es que los volcanes son fundamentales para la vida también, ¿cierto? Pueden volver todo un lugar muy ácido, pero también permiten que los seres vivos tengamos acceso al azufre. Y ya simplemente por escorrentías, estos azufres van llegando al suelo
y las plantas los absorben por la raíz. Y se vuelve a dar todo el ciclo del que habíamos empezado a hablar, ¿cierto? El ciclo del nitrógeno es muy similar, solamente que los que la devuelven a la atmósfera son bacterias, ¿cierto? Las bacterias se encargan de qué? Son fundamentales en el ciclo del nitrógeno. Estamos en la imagen donde está la vaquita, en la parte derecha. ¿Qué ocurre? El nitrógeno está en una concentración de un 60% aproximadamente en la atmósfera. Lo que ocurre es que los árboles, las plantas, por lo general no pueden captar nitrógeno, ¿cierto? Y no captan el nitrógeno directamente. Hay algunas que sí, como los frijoles, los tréboles, los tomates, son fijadores de nitrógeno, es decir, que fijan nitrógeno al suelo. El resto de las plantas no puede, ¿cierto? Hay una que otra por ahí también, pero así me va el nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Ellas necesitan esta interacción de estas bacterias. Entonces, simplemente las bacterias van absorbiendo el nitrógeno del aire, ese nitrógeno inorgánico, y lo van transformando en nitratos y nitritos, ¿cierto? Estos sí son absorbibles por las raíces de los árboles, y estos entran en forma de alimento, ¿cierto? Ya el árbol lo consume por sus metabolismos, lo pone en sus sistemas en donde lo necesite y también lo va consumiendo. ¿Qué ocurre? Por las tramas alimentarias también pasan los nitrógenos a nosotros los animales, ¿cierto? Y ya nosotros liberamos el nitrógeno en forma de urea, ¿cierto? Esta urea es materia orgánica, la produce el hígado, ¿cierto? Al transformar estos productos nitrogenados en amonio. El amonio es peligroso para el cuerpo, ¿cierto? Para los seres vivos. Entonces simplemente, ¿qué hace el hígado? Lo convierte en urea y lo podemos orinar. Estoy hablando para el caso de los seres humanos. Cuando esta urea llega al suelo, se vuelve a transformar en amonio, ¿cierto? Hace una pequeña reacción y se vuelve en amonio. Ella es ácida, igual que el amonio. El amonio puede hacer una fijación, una mineralización con los minerales que posee la arcilla. Es decir, esa pequeña reacción. Ahora, ¿qué ocurre? Puede quedarse almacenado ahí también. O las bacterias también pueden convertir este amonio en nitratos. Los nitratos le pueden sacar un poco más de energía y convertirlos a nitritos. Entonces esto vuelve a ingresar a las raíces de las plantas. El nitrógeno es el que se encarga de darle al suelo ese color negro, ¿cierto? Color como café o negruzco. Entre más nitrógeno tiene el suelo, más negro vamos a ver el suelo. Lo que significa que más nutrientes, entre comillas, tiene para las plantas, ¿cierto? Es un suelo más nutritivo. ¿Qué ocurre? Estos estados de nitratos o nitritos son muy propensos y muy sensibles a la lixiviación, ¿cierto? Que simplemente es que se va filtrando hacia el fondo. ¿Qué genera esto? Esto genera que la capa de suelo nutritivo sea un poco más grande, pero también va generando que el nitrógeno se pierda en las capas terrestres, ¿cierto? El nitrógeno es muy abundante en la Tierra. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento de este tema? ¿O es todo claro? No sé. Háganme saber cómo van, muchachos. Si quieren lo pueden escribir por el chat. No sé si van bien o si van mal. Bueno, el compañero Felipe nos dice que todo bien, todo ok. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de ecosistema. Vamos a definir qué es un ecosistema. El ecosistema es un conjunto de poblaciones. Recuerden que es una población. Una población
es un grupo de individuos de la misma especie que comparten un lugar y un tiempo determinado. ¿Qué ocurre? Juntamos varias poblaciones en un mismo lugar y en un mismo tiempo, ¿cierto? Esto se llama ecosistema. Es un conjunto de poblaciones que comparten un territorio y establecen relaciones entre sí. Se denomina comunidad o biocenosis. El territorio ocupado por un biocenosis y que presenta características físicas y climáticas propias se denomina biotipo. Entonces, el conjunto formado por biocenosis, elementos bióticos o seres vivos, y el biotipo, elementos abióticos o medio físico, que ocupa se llama ecosistema. Sin embargo, al hablar de ecosistemas se hace referencia principalmente a las relaciones que establecen los individuos que comparten la comunidad y los factores abióticos. Todo ecosistema está formado por dos componentes. Un biotipo, esto es algo repetitivo, pero es muy fundamental. Un biotipo que puede ser acuático o terrestre y que constituye el medio físico. Y el segundo, la biocenosis, integrada por los seres vivos. ¿Qué ocurre? El ecosistema es una trama muy elaborada entre la biocenosis y el biotipo, ¿cierto? Están netamente comprometidos. ¿Por qué? Lo que ocurre es que el biotipo depende de la biocenosis y la biocenosis depende del biotipo. Ambas están trabajando a la par. Es decir, que un nevado no puede existir sin las características del nevado. Una selva no puede existir sin las características del lugar ni de las características que tienen los seres vivos que están ahí, ¿cierto? Porque ¿qué ocurre? En las selvas húmedas, que en donde la humedad es muy alta, la humedad relativa llega a un 98%, es súper sofocante, así como en las selvas del Chocó. ¿Qué ocurre? Las plantas y los seres vivos, ellos almacenan grandes cantidades de agua y la van liberando de una forma muy desmesurada, es decir, la liberan con mucha facilidad y mucha frecuencia al ambiente en forma de gas, ¿cierto? O en microgotas también. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente, las plantas necesitan altas concentraciones de agua. Entonces, simplemente ellas van transformando su medio. El agua que absorben por las raíces la van liberando por las hojas. Y eso genera que la humedad en estos lugares sea tan alta. ¿Qué ocurre? Cuando juntamos varios árboles uh, liberando agua a la atmósfera, va a generar simplemente que la atmósfera se sature de agua, generando que la concentración de humedad sea muy alta, ¿cierto? Entonces, esta es la forma en que se va interactuando. Entonces, si vemos un biotipo terrestre, son las selvas. Las selvas tienen unas características, ya vamos a verlas, ¿cierto? Entonces, estamos hablando ya de los biotipos, que es la tabla que vemos en la pantalla. Y específicamente de las selvas, que son biotipos terrestres. Ellas aumentan en diversidad, ¿cierto? Es decir, son muy diversas. Hay muchos seres vivos totalmente diferentes. Si hacemos un cuadradito de 1 metro por 1 metro, encerramos 1 metro cuadrado con una cuerda, con un pedazo de pita, ¿cierto? Hacemos 1 metro cuadrado. Y nos ponemos a analizar toda la vida que hay en el metro cuadrado. Podemos encontrar varios tipos de hormigas, de insectos, de escarabajos, podemos encontrar arañas, diferentes tipos de plantas, hasta árboles en ese mismo metro cuadrado, ¿cierto? Vamos a encontrar diferentes tipos de vida, pero esta vida va a ser muy diferente entre ellas, ¿cierto? En cambio, si vamos a los bosques tienen una composición similar a la selva, ¿cierto? Unas densidades muy grandes y todas esas cuestiones. Pero si vemos, son muy homogéneos, es decir, no son tan diversos. En el bosque ya se sacrifica diversidad por cantidad. Es decir, que encontramos en el bosque mucha cantidad de animales, al igual que en la selva, pero todos son muy similares, todos tienden a ser de las mismas poblaciones. Es decir, que aunque el territorio es igual, la población es mucho más grande, ¿cierto? Pero hay menos poblaciones. Esa es la cuestión de los bosques, ¿cierto?
Entonces, si hacemos el mismo experimento del metro cuadrado en el bosque, vamos a encontrar más cantidad de individuos o la misma cantidad de individuos, pero individuos de pocas especies, ¿cierto? La diversidad ya se sacrificó en el bosque. Vamos a encontrar muchas hormigas iguales, muchos escarabajos iguales, muchas cucarachas iguales, ¿cierto? Vemos la fauna, pues eso también es fauna, perdón. Vemos fauna superior, vemos muchos animales similares, vemos muchos ciervos, pero la especie ciervo, no como en la selva que se encuentra de todo, no, ya es algo más específico. En los ecosistemas terrestres también tenemos los desiertos y los matorrales. Ahora son dos ecosistemas, dos biomas, perdón, que son un poco similares, pero que ellos ya tienen una ausencia en, en organismos que almacenan mucha agua. ¿Qué encontramos en los matorrales? Encontramos que tiene una fauna auxiliar que es un poco más pequeña, ¿cierto? No es tan grande como podría ser en un bosque. Pero en los matorrales también encontramos las praderas. Las praderas hacen parte de los matorrales. Ahí encontramos praderas que pueden estar las vacas, pueden estar los caballos, ¿cierto? Que son ecosistemas naturales de algunos lugares, ¿cierto? Las sabanas también están en los matorrales. Y en las sabanas encontramos animales muy grandes. Pero ¿qué ocurre? Estos necesitan alimentarse también. Ya el agua escasea más en la zona de matorrales. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente a los animales les toca recorrer grandes superficies para poder acceder al agua. En el desierto ocurre algo similar, solamente que ya la vegetación se pierde un poco. Y la vegetación cambia también, la que se queda, la que hay presente. Por vegetación, ¿qué hace? Esta vegetación ya no libera agua, como lo hacían las selvas y los bosques. Ya esta vegetación se encarga de guardar el agua, de no dejarla escapar de su interior. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente, como no hay plantas que estén liberando agua al exterior, simplemente estos lugares se van a volver secos, ¿cierto? A diferencia de las selvas, que hay plantas liberando agua hacia afuera, en los desiertos no. Ellas lo que intentan es almacenar. ¿Esto qué genera? Esto genera que el desierto sea árido. También tenemos los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas acuáticos tenemos los ríos, los lagos y los mares. Los ríos son afluentes de agua que se están desplazando a una gran velocidad, ¿cierto? Ellos tienen una fauna auxiliar que generalmente son peces que tienen formas muy hidrodinámicas, es decir, formas que le permiten desplazarse con muy poca resistencia dentro del agua. En los lagos son corrientes de agua también, perdón, son afluentes de agua también, pero que poseen corrientes muy, muy pequeñas. El agua en los lagos también se está moviendo, aunque no lo parezca. Ella simplemente se va desplazando, pero de una forma más lenta, lo que pareciera como que no se desplaza. Esto genera oportunidades diferentes para la vida. Oportunidades que al ver la fauna auxiliar de un lago es completamente diferente a la de un río, ¿cierto? Es decir, los peces tienen otras formas, se alimentan de otros animales, de otros seres vivos y aprovechan la energía de otra forma diferente. Lo mismo sucede en los mares. Los mares ya son afluentes de agua salada. Son grandes superficies de agua que también están en movimiento, ¿cierto? Pero se mueven no por corrientes, sino por diferencias, perdón, no se mueven las corrientes por gravedad como en los ríos y en los lagos, sino que se mueven por diferencia de concentraciones, ¿cierto? Entonces, esto genera movimientos dentro del agua también, dentro de los mares. Los mares son superficies como digamos que los países, ¿cierto? Y los países al juntarse forman continentes. Los mares al juntarlos van formando océanos, ¿cierto? Así como para Colombia, América es el continente, así como para el Mar Caribe, el océano es el océano Atlántico, ¿cierto?
Ellos también tienen unas faunas auxiliares que dependen de la parte del mar al que pertenezca. Si es un mar más profundo, la fauna tiene unas formas. Si es un mar más superficial, más cerca de una costa, tiene ciertas características. Si la costa es más cálida, los animales son específicos para esa zona. Y tenemos los biomas mixtos también, que son las costas y los humedales. Siempre que hay un encuentro entre los biomas terrestres y acuáticos, generalmente se genera una costa, ¿cierto? La costa es esa intersección, esa fase de transición entre lo acuático y lo terrestre. ¿Qué ocurre? Cuando un río pasa a través de una selva, hagamos el ejemplo, mezclemos. Un río pasa a través de una selva. Simplemente vemos que el río en algunos lugares forman pequeñas costas, ¿cierto? Pequeños lugares donde empieza a almacenar arena. Y vemos que el río en su borde tiene una fauna auxiliar también, que ya es un poco más anfibio, por así decirlo. Vemos que son seres que pueden aguantar, que pueden estar tanto en la superficie como en el agua. Vemos algunos cangrejitos, algunos moluscos, ¿cierto? Como poliplacóforos o caracoles, ¿cierto? O algunos bivalvos. Esto es normal. También es normal verlo en los lagos y en los mares, ¿cierto? Los mares también presentan cangrejos, también presentan estos tipos de artrópodos y todas estas características de esos seres que viven en la arena. Los humedales ya es algo un poco más complicado, porque uno al ver la imagen del humedal uno dice, no, es un lago que es muy grande, pero no. El humedal es muy específico porque es muy pantanoso, pero el humedal es fundamental porque, o al menos en América son fundamentales, porque le van dando vida a los ríos, ¿cierto? Los humedales simplemente son muchos nacimientos de agua que se van encontrando en una zona específica. Esta zona se vuelve muy pantanosa, ella no deja que el agua se filtre, la mantiene en la superficie. Bueno, muchachos, la mantiene en la superficie. Entonces, ¿qué sucede con los humedales? Los humedales es una mezcla entre lo terrestre y lo acuático. Como la costa es la transición, el humedal es la mezcla entre los dos. Entonces, ¿qué encontramos en los humedales? Encontramos animales que pueden vivir en ambos lados. Ahí sí encontramos reptiles como cuáles, como las babillas, los cocodrilos, todas estas cuestiones. Es difícil hacer una diferenciación exacta entre un humedal y un lago, ¿cierto? Porque al analizarlos son muy similares, pero ya en función y en comportamiento son muy diferentes, ¿cierto? Bueno, muchachos. El compañero. Que me habían escrito una compañera que tenía problemas para conectarse. Listo. Ahora vamos a hablar de los niveles tróficos del ecosistema. El conjunto de seres de un ecosistema que obtiene la materia y la energía de un modo semejante se denomina nivel trófico.
Es decir, que si todos podemos producir energía, todos pertenecemos al mismo nivel trófico, ya seamos plantas, algas o cualquier microorganismo que lo pueda hacer, ¿cierto? Entonces, si todos depredamos plantas, pues pertenecemos al mismo nivel trófico. Si todos descomponemos materia del suelo, somos descomponedores, pertenecemos al mismo nivel. Esa es la idea, ¿cierto? En agruparlos en la forma en que almacena, perdón, en la forma en que obtienen la energía. Entonces, tenemos tres niveles. El primero, los productores. Son los seres autótrofos que captan la energía solar y la utilizan para transformar la materia inorgánica en materia orgánica, ¿cierto? Entre los productores ya no solo son los que captan la energía solar, sino otros tipos de energía, como cuáles, como el calor que viene de las fosas volcánicas, ¿cierto? Ahí también hay fauna auxiliar, ¿cierto? Perdón, también hay vida que se encarga de ir captando ese calor y transformarlo en energía, ¿cierto? Energía aprovechable por los seres vivos. Ellos también son productores. Entonces, la idea de los productores es esta. Ellos empiezan la cadena. Ellos captan lo inorgánico, cogen la energía del ambiente y la transforman de tal forma que pueda ser aprovechable por ellos, ¿cierto? En el segundo nivel encontramos a los productores. Los productores son los seres heterotróficos que obtienen la materia y la energía alimentándose de los productores. Se dividen en primarios, secundarios y terciarios. Los consumidores primarios son los que se alimentan directamente de las plantas, de los productores, ¿cierto? Los secundarios se alimentan de los primarios y los terciarios de los secundarios, ¿cierto? Es fácil de verlo. ¿Qué ocurre? Uno puede estar en cualquiera de los tres niveles, dependiendo de qué se esté alimentando. Es decir, que si hacemos una ensaladita y no la comemos, somos consumidores primarios, ¿cierto? Si hacemos un asadito de carne de res, hagamos el ejemplo, somos consumidores secundarios, ¿cierto? Porque las vacas son consumidores primarios, ¿cierto? Y si, no sé, nos comemos un atún, destapamos una latica de atún, no lo comemos, somos consumidores terciarios, ¿cierto? Porque el atún es un depredador. Entonces, así se van moviendo estos niveles tróficos. Estos niveles de consumidores empiezan a generar unas tramas un poco más complicadas, ¿cierto? Porque ellos van moviendo grandes cantidades de materia y energía. ¿Cómo así? Qué pena, muchachos, yo si la compañera me responde. Bueno, entonces los consumidores son los que mueven grandes cantidades de materia, ¿cierto? Retomando la idea en la que iba. Es decir, que ellos son los que permiten que todo lo que están haciendo los productores llegue y se esparza por todo el mundo. Esto es fundamental. ¿Qué ocurre? Muchos animales que se van extinguiendo se encargaban de esto, como cuáles, como las ballenas y los elefantes. Ambos, es curioso que sean animales tan grandes, ambos pertenecen a las mismas familias, ambos son mamíferos, muy cerca evolutivamente, solamente que las ballenas fueron evolucionando para para ecosistemas acuáticos y los elefantes para ecosistemas terrestres, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Los elefantes son fundamentales para mover toda esta materia orgánica a través de África y Asia, ¿cierto? Que es el lugar donde ellos habitan. Ellos son fundamentales porque ellos al ser nómadas van moviendo, ellos se alimentan en los lugares y van esparciendo materia orgánica por cómo se van desplazando en sus heces fecales. Lo mismo ocurre con las ballenas.
¿cierto? ¿Esto qué genera? Esto genera que productos, esto va a sonar como una redundancia, ¿cierto? Pero productos elaborados por los productores puedan llegar a otros lugares donde no hay este tipo de elementos, ¿cierto? ¿Generando qué? Generando que moléculas que no se puedan mover de los ciclos biogeoquímicos puedan llegar a otros lugares de la Tierra para que la vida también pueda aprovechar la materia que hay ahí, ¿cierto? Esta es la idea. El último nivel son los descomponedores. Los descomponedores son las bacterias y hongos que descomponen los restos orgánicos e inorgánicos de otros seres vivos y los transforman en materia útil para los productores. Dentro de los descomponedores podemos encontrar también, qué pena, podemos encontrar también algunos artrópodos, ¿cierto? Como las cucarachas. Las cucarachas son muy importantes por eso, porque ellas también son descomponedores y son descomponedores muy fuertes, ¿cierto? Generalmente las cucarachas se encargan de descomponer residuos que los otros seres vivos no aprovechan o lo aprovechan de una forma más rápida, principalmente la madera, ¿cierto? Ellos son de los pocos animales que pueden consumir maderas aparte de las termitas. Solamente que las termitas no se comen todo. Las cucarachas sí. Y algunos escarabajos, ¿cierto? Pero los escarabajos tampoco lo hacen con tal forma como las cucarachas. Ya esto le pertenecería a los hongos o a las bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Los hongos y las bacterias casi no dejan nada. Las cucarachas sí, dejan nutrientes que van a ir a nutrir el suelo para los animales que viven en el suelo y nutren a los árboles y a las plantas, ¿cierto? Entonces, esto es una red trófica. Lo que está hablando las cucarachas también y lo que vemos en la pantalla. Esto es una red trófica de un ecosistema del Ártico, ¿cierto? Es muy del norte, por así decirlo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una flora, que son los autótrofos que están en la parte de abajo, que son todas las plantas, que son propias del lugar. Y vamos encontrando los tipos de animales que las van aprovechando. ¿Qué ocurre? Porque ya no hablamos de cadenas alimenticias. Porque una cadena significa que un eslabón se depende del otro, ¿cierto? Y generalmente, en muy pocos casos es así. Es decir, es como si el caribú que estamos viendo, el venadito con los cuernitos, este caribú solo se alimenta del mismo tipo de plantas, ¿cierto? Solo come hierba, digamos, solo come pasto. Y el lobo solo come caribú. Así ocurre. Pero, pues, así sería para una cadena alimentaria. Pero no funciona en esa forma, funciona en redes tróficas o mallas tróficas. ¿Por qué? Porque el lobo no solo come caribúes, se puede comer un lemming, un armadillo, un armiño, perdón, un topillo, una perdiz, un zorro del Ártico, hasta come plantas, como los perros, ¿cierto? Entonces, él no solo se alimenta de un eslabón, él depende de muchos eslabones en la cadena. Además, él es fundamental, lo vemos en la cima. ¿Por qué? Porque él es fundamental para controlar todo lo que hay abajo. Es decir, que las poblaciones van creciendo como lo hemos visto hace 8 días, con respecto a la capacidad de carga. Los alimentos son capacidad de carga, entonces los animales de ahí abajo son capacidad de cargas para el lobo. Entonces, si hay mucho alimento, la población de lobos crece disminuyendo el alimento, ¿cierto? Controlando un poco los animales herbívoros que van a depredar a las plantas, ¿cierto? Entonces, simplemente esto todo se va necesitando ahí. ¿Por qué? Porque si hay muchos caribúes, van a acabar con toda la vegetación. Si se acaba con la vegetación, no hay seres vivos que puedan aprovechar, no hay productores, ¿cierto? Que no puedan transformar la energía del sol en energía química. Entonces, simplemente es un lugar que se va a volver un desierto, ¿cierto? Generado por los mismos herbívoros. Entonces, el lobo es fundamental, los depredadores son fundamentales
porque ellos controlan las poblaciones de los herbívoros, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Entonces lo que ocurre es que el lemming es un tipo de roedor, así como un curí, un conejillo de indias, que vive en madrigueras. Él se va alimentando de algunos tubérculos y raíces que producen algunas plantas y él sobrevive así. Entonces, si un lobo se encuentra un lemming, se lo come, es una presa pequeñita. Se encuentra el lemming, se encuentra un armiño, el armiño también se lo puede comer. Entonces, el lemming de por sí es una presa. Veamos el armiño. El armiño es una mezcla como entre un zorro y una nutria, por así decirlo, ¿cierto? Se parece más a una nutria en realidad. Es un tipo de mamífero que es un depredador, pero es un depredador más pequeño, ¿cierto? Es pequeñito, a comparación del lobo, que el lobo sí es más grande. El armiño se encarga de alimentarse de animales pequeños, como el lemming, un topillo o una perdiz, o algunas aves también pequeñas. Y su función es esa, ¿cierto? Él es importante por eso. También si se encuentra algún otro roedor, como un ratón, se puede alimentar de él. ¿Qué ocurre? Él también está hecho de carne, él tiene músculos y todo, él también puede ser alimento. Entonces, si el lobo del Ártico se encuentra un armiño, lo puede depredar con facilidad, porque el lobo es mucho más grande. Esto es fundamental en la depredación. Generalmente, los animales que son depredadores son más grandes que sus presas, ¿cierto? Hay algunos casos en que las presas sí son muy grandes, porque el tamaño es una forma de defensa también, así como los elefantes y las jirafas. Ellos casi no tienen depredación porque son extremadamente grandes. Pero eso no evita que también puedan ser presas. Entonces simplemente los depredadores hacen esto. Dicen, ellos matan lo que es más fácil de matar para alimentarse. Es como si yo en la nevera tengo el almuerzo, ¿cierto? Y digo, no, no quiero el almuerzo de que hay en la nevera, sino que voy a salir y voy a conducir hasta Bogotá para comerme una changua, ¿cierto? Entonces no tiene mucho sentido hacer eso. Es mucho esfuerzo para una sola comida. Lo mismo, esa misma asimilación hacen los depredadores. Ver un animal muy grande, dicen, tengo la suficiente hambre para arriesgarme a hacer esto. Si casi no hay depredadores, presas, perdón, pequeñitas, ellos simplemente van a optar por depredar al grande. ¿Cierto? Ahora cambia un poco la dinámica, ¿cierto? Estamos viéndolo en pirámides tróficas. Estas pirámides se encargan de demostrar los niveles de energía que posee cada uno, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Entre más se sube, más se pierde energía. Pero también nos pueden estar mostrando individuos, ¿cierto? Cantidad de individuos. Entonces, simplemente, ¿qué va mostrando? Que si tengo mucha energía, como el peumo, puedo ser un individuo extremadamente grande, ¿cierto? El peumo es el árbol que vemos en la pirámide de la izquierda. Un peumo es un árbol grande, ¿cierto? Generalmente en los árboles encontramos algunos bichitos y algunas aves, alguna fauna de ellos. Son tan grandes que algunos son clasificados como ecosistemas. Generan sus microclimas, generan climas diferentes en lugares diferentes del árbol, y esto es fundamental, ¿cierto? Entonces, el ligeo es un tipo de escarabajito rojo, ¿cierto? Vemos el escarabajito rojo. Él es un consumidor primario, se alimenta directamente del peumo, ya sea masticando las flores, masticando las hojas o las ramas, o la corteza, o la madera como tal, o simplemente chupa la savia del peumo, ¿cierto? Él tiene formas diferentes de alimentarse, pero es un consumidor primario porque obtiene su energía directamente de las plantas, de la planta que es el peumo. El consumidor secundario es una mantis. La mantis se alimenta de insectos. Un insecto, ¿cuál puede ser? El ligeo. El ligeo, el escarabajito rojo, tiene mucha energía, ¿cierto? Es fuente de alimento. Simplemente la mantis
lo pueden cazar con facilidad. ¿Qué es común encontrar en los depredadores? Los depredadores por lo general tienen estructuras para cazar, ¿cierto? Entonces vemos la mantis. La mantis es un insecto, tiene 3 pares de patas, es decir, tiene 6 patas. Pero ¿qué ocurre? Ella transforma sus patas delanteras como si fueran brazos, ¿cierto? Estos brazos tienen unos tipos de púas, como si fueran espinas, que simplemente ella, al mandar, como si fuera una palmada, el individuo que está depredando se queda atrapado en estas púas, ¿cierto? Es perforado por las púas y ella lo puede sostener con facilidad. Esa es la forma, y ya matarlo, ¿cierto? Esa es la forma en que la mantis depreda. Si vemos un león o un gato, ¿cierto? Tiene sus colmillos y sus garras. Tienen, ellos pueden mover sus muñecas, a diferencia de los perros que no lo pueden hacer. Y tienen sus estrategias para matar y depredar. Los perros también ocurre. Los perros también tienen estrategias diferentes para depredar, tienen estructuras, tienen mucha fuerza en la mandíbula, tienen los caninos, que son estos colmillos que salen de su boca, que a diferencia de la de los felinos, que son colmillos para perforar y rasgar, las de los perros es para apretar y romper, ¿cierto? Ellos sujetan, los perros sujetan, los felinos rompen, cortan, ¿cierto? Y así vamos viendo todos los, y analizando todos los depredadores y ocurre eso. Entonces las mantis son insectos que se alimentan de otros insectos. Pero esto no impide que ya pueda ser depredada por un depredador mucho más grande, que ya es el cuel, cuel, cueltehue, ¿cierto? Que es un tipo de ave. Simplemente esta ave se alimenta de insectos. Entonces, si el ave se encuentra un ligeo, se lo puede comer fácilmente. Si se encuentra una mantis, se la va a comer fácilmente. ¿Qué ocurre? Vamos viendo que la pirámide, entre más subimos, se vuelve pequeñita, excepto para la parte del peúl. Pero ella me está mostrando un número de individuos. Entonces, ¿qué ocurre? Me muestra que la cantidad de consumidores primarios es mucho mayor. ¿Qué indica esto? Que la energía que obtienen los consumidores primarios es mucho mayor, ¿cierto? Ya los consumidores secundarios tienen menos acceso a la energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ligeo se alimenta, pero él también está viviendo, es decir, también está gastando la energía. Entonces, es como si yo tengo un cheque, ¿cierto? El banco me consigna 1 millón. Yo cojo ese millón, compro alimentos para poder sobrevivir y esto, ¿cierto? Ya llega usted y llego, ya yo soy el consumidor primario. Ahora llego y lo que me sobra se lo doy a otro, que sería el consumidor secundario. Él no tiene el mismo acceso a la misma cantidad de dinero al que yo tuve, ¿cierto? Él no puede acceder al mismo recurso. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente él tiene menos para gastar. Él gasta lo que necesita gastar para sobrevivir y vuelve a pasar el cheque. El cheque ya un poco más pequeñito. Lo mismo ocurre. Es decir, que como el ligeo tiene más acceso a energía, que sería el peumo, la cantidad de ligeos es mucho mayor. La mantis debe comer ligeos, ¿cierto? Y otros insectos que son consumidores primarios o secundarios, ¿cierto? Entonces la cantidad de mantis es un poco inferior a comparación de ellos. Pero el quebec, que come también insectos, y más específicamente mantis, él tiene aún menos acceso a la energía, porque el ligeo consumió energía para poder vivir, la mantis también, entonces él simplemente tiene menos acceso a energía. Vamos a la otra parte, a la parte derecha. También me muestra el número de individuos, pero también me puede mostrar la energía. Asimismo va interactuando la energía. La energía se va perdiendo entre más se avance en la cadena. Entonces, ¿qué ocurre? Esto va generando que se puedan aprovechar los recursos de formas diferentes. Si esto fuera una cadena alimentaria, como ya sabemos que no lo es, sería muy delicada, porque es simplemente cortar el peumo
ya mataría toda esa fauna auxiliar que hay arriba, mataría los ligeos, las mantis y el quebec, porque ellos ya no tienen acceso a la energía, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el pasto. Si cortamos todo el pasto, simplemente las langostas y los grillos no van a poder alimentarse, tampoco las arañas y se va a morir el aguilucho. Pero el aguilucho no solo come arañas, el aguilucho también puede alimentarse de otras aves pequeñas, como el quebec, el cueltehue, ¿cierto? Bueno, tenemos también las relaciones bióticas. En la naturaleza, ningún individuo puede sobrevivir solo. Necesita de otros individuos. Esta necesidad establece relaciones. Las relaciones pueden clasificarse en relaciones interespecíficas, que es cuando se establecen entre individuos pertenecientes a diferentes especies, y relaciones intraespecíficas, que son cuando se establece la relación en individuos de la misma población, es decir, de la misma especie. Entonces, ¿a qué se refiere de que no pueden vivir solos? Podemos hacer el experimento. Tenemos una plantica en una sola maceta, ¿cierto? Una maceta pequeñita. Es un solo individuo que está ahí. Podemos decir, sí, el individuo sobrevive solo. Solo le echamos agua y él sobrevive. Le da el sol, sobrevive, ¿cierto? Está solo. Pero ¿qué ocurre? Él tiene otra vida asociada y es la vida que está en la tierra. Aunque podamos ver que a simple vista esté solo, en la tierra también hay vida. También necesitó de algunos descomponedores que le dejaran nutrientes que él pudiera absorber en esa tierra. También hay unos artrópodos que están descomponiendo la materia que aún no se ha terminado de descomponer. Hay hongos, pueden haber hormigas, algunos insectos pequeñitos, organismos microscópicos como amebas, ¿cierto? Todo esto es vida también, son seres vivos. Entonces, aunque la planta parezca sola en principio, ella no está sola. Ella está asociada a otros seres vivos que le permiten a ella también sobrevivir, ¿cierto? Entonces, vamos a, las relaciones intraespecíficas son entre individuos de la misma especie. Estas son muy pequeñas, ¿cierto? Se quedan en la convivencia, en la reproducción y en competencia, ¿cierto? Porque como son iguales, se alimentan de lo mismo, entonces están de cierta forma compitiendo, ya sea por alimentarse o para reproducirse, ¿cierto? O por el lugar para habitar. Pero hablemos más específicamente de las interespecíficas, que son entre especies. Puede haber un neutralismo, es decir, que no haya una interacción. Simplemente la planta está ahí en la ventana y nosotros estamos aquí, no hay ninguna interacción directa entre nosotros. Yo no afecto a la planta no me afecta a mí, yo no la beneficio, ella no me beneficia. ¿Cierto? Eso es un neutralismo. Un mutualismo es la relación entre dos especies que se benefician mutuamente. Es obligatoria o puede ser temporal. Un mutualismo puede ser la polinización. ¿Cierto? La polinización, las plantas producen néctar, ¿cierto? Para eso. Y lo produce en sus órganos sexuales, que son las flores. Simplemente los polinizadores van, se alimentan de este néctar y se llevan el polen de estas plantas. ¿Esto qué permite? Permite que las plantas se puedan reproducir sexualmente y generar semillas y el insecto se puede alimentar del néctar que le está dando la planta. ¿Cierto? La simbiosis es una relación entre dos especies que es obligatoria y beneficia a ambas. Es decir, la fotosíntesis es un tipo de simbiosis. Obligatoria como cuál? Porque la se me acabó de ir el nombre. Se me fue, muchachos. ¿Cierto? Lo que está, la polinización. Eso. La polinización, qué pena, muchachos. La compañera escribe en el grupo. Qué pena, muchachos, le va a responder a la compañera.
Entonces, esta polinización puede ser muy específica, ¿cierto? Es decir, que la planta desarrolla estructuras para un polinizador en específico. ¿Como cuál? Como un colibrí. Esto ocurre mucho con los colibríes, ¿cierto? Las plantas simplemente tienen unas formas en sus pistilos muy desarrolladas, que en el fondo está el lugar donde almacenan el néctar, ¿cierto? Los sacos del polen están acá arriba. Lo que ocurre es que la forma del colibrí es específico para entrar a ese lugar y acceder a ese néctar. Ningún otro animal podría hacerlo, porque no tiene la misma forma del pico, no tiene el mismo pico. ¿Esto qué asegura? Esto asegura que solamente a esa planta le van a llegar polen de la misma especie, ¿cierto? Pero ¿qué implica? Implica que ambos se necesitan. ¿Por qué? Porque el colibrí, por la forma específica que tiene su pico, no puede acceder a otros tipos de plantas, ¿cierto? A otros néctares. Entonces, si el colibrí muere, si la especie de colibrí desaparece, ya sea porque el bosque cambió o algo, simplemente las plantas también van a desaparecer, porque ya no tiene quien las fecunde, ¿cierto? Quien las fertilice, perdón, quien las fecunde, sí, fecunde. Y si la planta desaparece, el colibrí se muere de hambre porque ya no tiene su alimento, ¿cierto? Entonces es obligatorio. La simbiosis siempre es en ambos lugares, ambos sujetos se necesitan, ¿cierto? Se necesitan y dependen uno del otro. El amensalismo es la asociación en la que es perjudicial, es una asociación que es perjudicial para una de las especies y neutral para las otras. Es decir, que a una le da igual y la otra simplemente se está perjudicando. El comensalismo es una asociación en la que una de las especies es beneficiada y la otra no se beneficia ni se perjudica, ¿cierto? El inclinismo es una asociación similar al comensalismo, pertenece directamente al comensalismo, en la que una especie se beneficia al ser albergada, mientras que la otra no se beneficia ni se perjudica. ¿Cómo que? Como un ave que vive, una paloma que vive en un árbol. Al árbol le da igual que la paloma esté o no esté, ¿cierto? Y la paloma se beneficia porque el árbol le da hogar, ¿cierto? La protege de los depredadores y de los factores climáticos también. La facilitación es una asociación en la que al menos una de las especies se beneficia. La facilitación es un tipo de mutualismo también, pero que es como similar a la simbiosis, pero no es necesaria. En una facilitación sería como el ejemplo del ave, del inclinismo, ¿cierto? Que el ave vive en el árbol. Pero el árbol le da al ave protección y el ave se come los bichitos que depredan al árbol, ¿cierto? Entonces, eso ya es una facilitación. Los dos están al menos beneficiando. Uno al menos se beneficia del otro. La competencia es una asociación entre dos especies en las que ambas comparten un factor medioambiental limitante para su crecimiento. Un factor medioambiental que puede ser el agua, se alimentan de la misma presa, habitan el mismo lugar, sus nidos, digamos que son aves, hacen el nido en el mismo árbol, ahí están compitiendo por el lugar. Son vacas, uno es una vaca y el otro un caballo. Ambos se alimentan del mismo, toman agua del mismo abrevadero, están compitiendo por el agua del abrevadero, ¿cierto? Ese es el factor de la competencia. La competencia también se puede dar entre individuos de la misma especie, por estos mismos factores. La depredación es la interacción en la que una especie captura y se alimenta a la otra. El depredador normalmente es más grande que la presa, ¿cierto? Eso es generalmente para la mayoría de los casos. El parasitismo. El parasitismo es la interacción en la cual una especie se beneficia y otra se perjudica. El parasitismo es una asociación similar a la depredación, solamente que el animal sufre más antes de morir, ¿cierto? Y a veces no lo puede matar, así simplemente se quedan ahí y no lo matan. Pero esto le genera malestar al individuo porque se están alimentando directamente de él.
Un tipo de parásito que es las pulgas o los piojos, ¿cierto? Ellos simplemente se alimentan de la sangre, de fluidos corporales de otros seres vivos. Entonces, esto le genera al individuo un cierto dolor y una irritación. Y el otro se beneficia porque se está alimentando, ¿cierto? Si tiene muchas pulgas, ya le puede generar hasta una anemia o lo puede matar. Las alelopatías son principalmente para las plantas. Son interacciones químicas entre dos organismos que pueden ser de la misma o de diferente especie, con la cual un organismo elimina al otro mediante la expulsión de sustancias químicas, ¿cierto? Algunos animales también pueden liberar sustancias químicas para repeler otros seres vivos, pero generalmente lo hacen las plantas a través de las raíces. ¿Para qué? Para evitar que otra planta crezca muy cerca al sistema radicular de ella, a las raíces de ella. ¿Esto qué evita? Esto va a evitar simplemente que se roben los nutrientes, que otra aproveche los nutrientes que ella necesita, ¿cierto? Por esto son las alelopatías. Y por último tenemos la exclusión mutua. Es una interacción en la que una especie excluye a la otra del mismo hábitat. ¿Cómo que? Vamos a hablar ya de evolución de una vez. La exclusión mutua es cuando la competencia es muy grande. Es decir, es necesario sacar al otro individuo de ahí, o si no, los dos nos morimos, así como en la alelopatía. ¿Qué ocurre? Evolutivamente, nosotros los seres humanos, los Homo sapiens, somos actualmente Homo sapiens sapiens. Pero cuando éramos Homo sapiens solos, convivimos con los neandertales, ¿cierto? Que era otro tipo de homínidos muy similares a nosotros. Es, por así decirlo, otra raza diferente de humanos. Lo que ocurre es que ellos también eran iguales a nosotros. Se alimentaban de los mismos, casi lo mismo, simplemente que los neandertales eran netamente depredadores. Entonces los neandertales eran más grandes y más fuertes. Los Homo sapiens eran más pequeños, pero eran omnívoros. Somos omnívoros todavía. Es decir, que nos podemos alimentar de plantas y de animales, ¿cierto? Los neandertales no, solo de plantas. ¿Qué ocurre? Nosotros hicimos una exclusión mutua. Hicimos una exclusión de los neandertales. Los empezamos a sacar de los territorios que íbamos ganando, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Esa exclusión mutua evolutivamente la ayudó el cambio climático, la desglaciación, y se empezaran a cambiar el hábitat, simplemente las presas de los neandertales, que principalmente eran mamuts, y otros tipos como los uros, que eran las vacas que eran más grandes, empezaron a desaparecer. Entonces, simplemente nosotros, por la pelea que ya tenían contra los Homo sapiens, se fueron excluyendo y fueron desapareciendo, hasta que desaparecieron completamente de la Tierra. Bueno, la evolución. Vamos a hablar principalmente del factor de la selección natural, ¿cierto? La selección natural, ¿por qué? Antes de hablar de selección natural, porque hay varios factores que pueden permitir la evolución. Uno es la selección natural, otro es la selección sexual y el tercero es el factor estocástico, que es el azar, ¿cierto? Ya lo vamos a ver cada cual. La selección natural, que es la principal y la que hay que tener clara, es la base de la teoría evolutiva planteada por Charles Darwin, quien estudió, quien estudió la adaptación de las especies a diferentes condiciones y a los cambios generacionales que esto implica. La teoría de Mendel, la que vimos en la primera clase, aborda directamente a esto, ¿cierto? Charles Darwin, biólogo y naturalista inglés, fue el precursor de la teoría evolucionista de la selección natural. Para comprobar dicha teoría, Charles Darwin realizó un viaje al archipiélago de las Islas Galápagos, encontrando un sinnúmero de especies que, según las condiciones de cada una de las islas, presentaban variaciones genéticas de adaptabilidad.
¿Qué ocurre? La historia de este viaje es muy buena, ¿cierto? Porque no ocurre así tal y como nos lo dice. Esta historia es muy entretenida porque Charles Darwin no la propone directamente. En la época, en la Royal Academia, creo que se llamaba así, existía ya una discusión por la evolución. Se hablaba de la teoría de Lamarck, que explicaba que los seres vivos van ganando características. Es decir, que yo como ser vivo voy ganando características y esto se lo transmito a la descendencia. La selección natural es lo contrario, es decir, que yo heredé, perdón, las características y porque las heredé están en mis genes y las puedo transmitir a mi descendencia, ¿cierto? A la final esto se demostró y la teoría de Lamarck se perdió. ¿Qué ocurre? Charles Darwin no fue el primero que propuso la selección natural, la propuso otra persona, una persona que hablaba directamente con Charles, solamente que era un poco menos adinerada, ¿cierto? No tenía el mismo acceso a los recursos económicos que tenía Darwin, más, más sí tenía acceso a los recursos intelectuales, ¿cierto? Porque el dinero no es el único tipo de recurso que se tiene. Entonces simplemente el recurso que tenía era Darwin, entonces todo lo hablaba con Darwin. ¿Qué ocurre? Darwin era un hijo de un duque, creo que era un duque, un lord, no recuerdo bien. Era alguien que tenía plata, al fin y al cabo, y tenía acceso al rey, ¿cierto? Entonces, simplemente Charles habló por medio del padre, habló con el rey y le pidió que le financiara esto en nombre de la corona, ¿cierto? Así él podía investigar esto y toda la información era de Londres, ¿cierto? De la corona británica. Entonces, ¿qué sucede? Darwin lo convenció, el rey dijo sí. Como Darwin tenía dinero, él tenía un barco, que era el Beagle. Simplemente el rey le dijo, vayan en su barco, pero yo les doy todo, les doy tripulación, les doy plata para que les pague la tripulación y les doy dinero para que compren suministros para el viaje. ¿Cierto? Entonces ya Darwin simplemente lo que hizo fue irse para el archipiélago con su tripulación. ¿Cierto? El otro no, el otro que realmente fue quien propuso la teoría y quien establecería todos los elementos teóricos para que este viaje fuera realizable. No, él no pudo ir, ¿cierto? Él ni siquiera fue invitado. Y a la final toda la teoría se le acredita a Darwin, ¿cierto? Que fue el que realizó el viaje. Y lo pudo comprobar, que fue lo importante. De esta manera se consolida la teoría evolucionista, que propone la adaptación de las especies a las condiciones del entorno. ¿Sí ven? Simplemente eh, lo que ocurre es que la evolución se da con el paso de las generaciones, como lo veníamos hablando. Es decir, que si yo heredé una característica de mis padres, se la voy a transmitir a mis generaciones, a mis hijos, y ellos a sus hijos, y ellos a sus hijos, y así se va yendo. Yo como individuo no puedo evolucionar. Lo que evoluciona son las poblaciones, ¿cierto? Entonces, y su evolución genética con el paso generacional. Es así como surgen las nuevas especies, una serie de cambios que sufren según la naturaleza sedentaria o nómada de los contextos en los que se consigue el alimento y la supervivencia. Es decir, que es fundamental de la selección natural, es que hay que tener presente que los cambios se heredan de los padres, no se ganan por el individuo. Es decir, que si yo soy una persona con textura delgada, ¿cierto? Yo soy delgado. Si yo me pongo a hacer mucho ejercicio, alimentarme muy bien, con mucha proteína y todo eso, me puedo volver una persona muy grande, ¿cierto? Hablando muscularmente. Una persona muy musculosa, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Si yo tengo descendencias después de este cambio, mis hijos van a nacer de contextura delgada. ¿Por qué? Porque en los genes que yo le transmití decía eso, que van a ser de contextura delgada, por más grande y musculoso que yo sea en este momento, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de la selección natural, que esas características se hereden
sin necesidad de lo que afecte al individuo. ¿Qué significaría? Si la teoría de Lamarck fuera cierta, si yo me pierdo un brazo, yo me corto un brazo, todos mis hijos nacerían sin ese brazo. Y así no funciona. Si a mí me faltan las piernas y yo tengo hijos, mis hijos van a nacer con 2 piernas, porque las perdí por un accidente. Ya si yo nazco sin piernas y tengo descendencia, esa descendencia tiene una probabilidad muy alta de nacer también sin piernas, ¿cierto? Esto es un cambio que tuvo en sus genes. Y si se reprodujo, ¿qué significa? Que es una característica ventajosa, entre comillas, que genera una ventaja para ese ambiente. Entonces, debe ser heredable a los hijos. Habíamos hablado de la selección sexual. La selección sexual es la selección que hacen las hembras sobre los machos de todas las especies, ¿cierto? La mayoría de las especies, pues, que son las hembras, quienes aceptan reproducirse con los machos. El macho simplemente se expone, se pavonea, por así decirlo, delante de la hembra y la hembra ya lo acepta o no lo acepta, ¿cierto? ¿Qué ocurre? La selección sexual, ¿qué determina? Ciertas características en los machos. Veamos las aves. En las aves, los machos son de colores más vivos, son más llamativos visualmente. Si vemos los canarios, el macho es muy amarillo, muy brillante, y la hembra es más cafecita, más grisácea. Lo mismo ocurre para todas las hembras de todas las especies de aves. Las hembras son más camuflables, ¿cierto? Ellas le aplica directamente la selección natural. Ellas pueden tener colores que les permiten sobrevivir, los machos no. ¿Por qué? Porque los machos necesitan tener colores llamativos para atraer a las hembras. Esto es selección sexual. Se pierde una característica que es beneficiable para la supervivencia, para ganar una, para poder reproducirse, ¿cierto? Reproducirse, ¿qué significa? Que sus genes se van a perpetuar con el tiempo, y esto es fundamental para la evolución. Entonces, ¿esto qué generó? Generó que las aves tengan estas características, que las hembras seleccionen a los machos y que los machos tengan características con respecto a esto. ¿Qué otras especies? Los venados y los ciervos. Las hembras escogen machos que sean grandes y fuertes, además que tengan cornamentas muy grandes. Esto ha ocurrido siempre con estas especies, tanto que muchas especies de venados se han extinto por esto mismo, ¿cierto? Se han extinguido por esto. ¿Qué ocurrió? No recuerdo si era de Europa o de Canadá, que había una especie de ciervos, y estos tenían cornamentas muy grandes, y eran muy grandes. ¿Qué sucedía? Las hembras solo preferían a los machos que tenían cornamentas muy grandes. ¿Qué sucedía? Ellas no se reproducían con machos de otro tipo. Entonces, esto lo que generó fue que los machos cada vez tuvieran cornamentas más grandes, ¿cierto? Porque simplemente los de cornamenta pequeña no se pueden reproducir, sus genes de cuernos pequeños no se pasan a la siguiente generación. Entonces son genes que se perdían y genes que desaparecieron de esa especie. En un momento las condiciones empezaron a cambiar un poco y estas cornamentas ya eran muy grandes. Estamos hablando de cornamentas de 3 metros de ancho, ¿cierto? Eso significa que son muy pesadas. Esto genera un desgaste en el cuello de los machos. Los vuelven sensibles a los depredadores. Porque es como si yo cogiera, si yo me amarrara un palo aquí, un palo de escoba de los hombros. Mi desplazamiento se vuelve complicado porque mis manos están siempre rígidas. Lo mismo ocurre con el venado. Entonces, cuando había un depredador y tenían que huir, era muy complicado huir, porque tener estas cornamentas generaba que se enredaran contra los árboles o muchas veces hasta se desnucaban contra los árboles. Entonces simplemente es una especie que desapareció por esto. Y el tercero es el factor estocástico, que es el azar. Es decir, que puede haber un macho en un abrevadero, que es el macho más, ¿cómo decirlo? Más beneficiado genéticamente a las condiciones en las que vive. Es decir, es el ciervo que tiene los cuernos más grandes sexualmente, ¿cierto?
una selección sexual, con los más grandes, alimenta mejor, aprovecha mejor el alimento, es una característica de la selección natural, ¿cierto? El macho más capaz, ¿cierto? El mejor para reproducirse. Simplemente, ¿qué ocurre? En el momento en que él está en el abrevadero, en el río, bajo una borrasca y se lo llevó. Sus genes se perdieron. Esto es el factor estocástico, el azar. Y aunque uno diga, pues es muy improbable, es más probable de lo que uno cree, ¿cierto? El azar determina muchos factores, como que la población en el momento de la borrasca había también una población de peces. Y solo se reproducen los peces de colores más vivos, ¿cierto? Los peces de colores opacos estaban escondidos por allá en una cuevita, escondiéndose de los depredadores, porque son del color diferente, ¿cierto? Ellos resaltarían ese color vivo entre los otros. Entonces, bajo la borrasca se llevó a todos los peces de colores, dejando solo vivos a los peces que eran menos aptos, entre comillas, ¿cierto? Entonces, esto también implica evolución. Estos factores estocásticos son muy fundamentales, ¿cierto? Más fundamentales de los que uno cree. Ya por último, tenemos la evolución propiamente dicha, ¿cierto? Es una breve explicación de cómo llegamos los seres humanos a lo que conocemos hoy en día, ¿cierto? Entonces empecemos hablando de la vida. La vida empezó en la Tierra, la teoría dice que es de un solo individuo, ¿cierto? Si aplicamos la selección natural, podemos llegar, entre comillas, al ser humano de hoy en día y a todos los seres vivos que encontramos hoy en día. Simplemente este ser primordial, el principal, el primero, era una sola especie, ¿cierto? Las condiciones del mundo fueron cambiando, o él se fue expandiendo por el mundo, encontrando diferentes características en los lugares a los que va llegando. ¿Qué ocurre? Si las características cambian del lugar, se benefician diferentes características en estos seres vivos, ¿cierto? Simplemente esto fue ocurriendo. Ellos eran bacterias procariotas, no tenían núcleo, no tenían casi nada, y así fue sucediendo. Ya después se fue beneficiando ser un poco más grande. Ser más grande casi siempre se ha beneficiado. Y esto permitió el desarrollo de un núcleo. Las que tenían núcleo se beneficiaron de cierta forma, ¿cierto? Pero pudieron tener organelas, ser más grandes, aprovechar todos estos recursos que estaban generando. Aparecieron los fotosintetizadores y todas estas cuestiones. Ya después ahí se separan las plantas de los animales, ¿cierto? Y todo esto. Y las eucariotas de las procariotas. Ahí ya se han separado antes. Las plantas se separan de los animales y los hongos, ¿cierto? Simplemente ¿por qué? Porque aprovechan recursos diferentes. Las plantas podían hacer la fotosíntesis, los animales, los otros seres vivos eran heterotróficos, es decir, puedan comer otras cosas. Ya después se separan los animales de los hongos, de los descomponedores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ganamos la característica de desplazarnos. Es decir, un día nació una bacteria que se podía mover, una ameba. Eso fue fundamental porque ya no era un hongo así atado al suelo o una planta. No, ya se podía mover. Esto se fue beneficiando demasiado. Desplazarse es muy benéfico, ¿cierto? Muy beneficioso. Simplemente esto se fue mejorando. Si vemos la mayoría de animales nos desplazamos, excepto las esponjas y los corales. De resto, todos nos desplazamos. Entonces, desplazarse fue bueno. Ya después, ¿qué fue bueno? Tener diferentes tipos de células, o ser más células, ¿cierto? Estar juntos era mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, aparecieron animales que eran multicelulares, que tenían más células, no eran unicelulares, como la ameba. Entonces, aparecieron los esponjas, los corales y estas cuestiones. Después animales más complejos, que eran pluricelulares. Pluri son muchas células, pero son diferentes de ellas, ¿cierto? Como nosotros. Las células de nuestros músculos son diferentes a las células de nuestro cerebro, y estas células son diferentes a las células de los ojos, ¿cierto? Y así vamos encontrando células diferentes. ¿Esto qué permite? Permite generar diferentes sistemas, diferentes órganos, diferentes tejidos, diferentes funciones, diferentes formas.
Entonces ya se fue mejorando el desplazamiento, ya controlamos directamente todo el mar, ¿cierto? Todo el agua. Eran peces, ¿cierto? Ya después los peces tuvieron la oportunidad o la necesidad de explorar otros lugares. Algunos no, algunos vivían en las grandes regiones del agua, y otros fueron desplazados hacia las playas. ¿Qué ocurre? Las playas ya el agua no es tan profunda, ya hay otro tipo de recursos que se pueden aprovechar diferentes. Simplemente se fueron desplazando los que podían salir del agua porque ya respiraban oxígeno, así como los bagres, y nacieran con aletas modificadas, es decir, nacieran con mutaciones, con aletas anormales, que les permitieran caminar sobre superficies, se vieron beneficiados. ¿Esto qué generó? Esto generó las patas. Es decir, desde que nos separamos de los peces, ganamos la característica de tener extremidades, ¿cierto? Es decir, de manos y piernas, es decir, patas. Y cadera y todas estas cuestiones, ¿cierto? ¿Qué compartimos con los peces? La caja torácica, lo que a ellos les forman las branquias, a nosotros nos forma el oído, las papilas, las glándulas salivales, ¿cierto? Todas estas cuestiones que están en el cuello, ¿cierto? Son estructuras homólogas, son más datos curiosos. Ya después siempre empezaron a aparecer los reptiles, ¿cierto? O eran los anfibios. No recuerdo bien si eran los anfibios o los reptiles. No recuerdo bien cuál era primero. Ya después esto fue evolucionando. De reptiles nos empezamos a convertir en mamíferos. Es decir, las escamas, un día nació un individuo que las escamas ya no eran escamas, sino pelo. El pelo es una forma es una mutación de las escamas que simplemente recubre el cuerpo de una forma diferente, ¿cierto? Las escamas son más rígidas, el pelo es más dócil y además guarda más calor que una escama, ¿cierto? Simplemente esto fue una mutación que fue muy beneficiosa y empezamos a nacer los mamíferos, ¿cierto? Los mamíferos compartimos la característica de producir leche, ¿cierto? Y de cuidar a la descendencia. También de una reproducción placentaria, es decir, con placenta, fecundación interna dentro de la hembra, a diferencia de los reptiles que ponen los huevos. Creo que igual se fecunda la hembra, pero ellos ya ponen los huevos en la tierra. Nosotros no, ¿cierto? A diferencia del ornitorrinco, que es el único mamífero que pone los huevos, todos los demás mamíferos tienen la capacidad de gestar a sus hijos, ¿cierto? A su descendencia. Bueno, pero muchachos, yo veo la hora. ¿Cómo vamos? Bueno, entonces estas características se fueron ganando. Ya en los ambientes fuimos aprovechando diferentes ambientes. Los reptiles también siguieron su ruta, siguieron evolucionando ellos por allá, se convirtieron pues antes de aparecer los mamíferos, ellos se convirtieron en cocodrilos, en otros reptiles, en dinosaurios y todo esto. Y después aparecieron los mamíferos, ¿cierto? Conviviendo también con los dinosaurios. Ya cuando se dio la extinción masiva de los dinosaurios, ya nosotros pudimos empezar a aprovechar los ambientes, los recursos que aprovechaban los dinosaurios, ¿cierto? Generando que ya nosotros fuéramos los dominantes en el mundo, ¿cierto? Y si vemos, los mamíferos dominan en la Tierra. Ya después los reptiles siguieron sus rutas, de los reptiles evolucionaron las aves y nosotros seguimos nuestro camino, ¿cierto? Después de esta evolución del pelo, se ganaron otros órganos, otras funciones, las patas se volvieron muy específicas, los dedos. Nosotros nos separamos ahí, ¿cierto? Nos fuimos para los árboles, nos empezamos a convertir en primates. Entonces, ya no éramos solo mamíferos, éramos primates. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Vemos hasta ahí estructuras homólogas que compartimos. Y ya hemos hablado de las extremidades, pero todos utilizamos las extremidades de una forma diferente. ¿Cómo así?
Los caballos caminan sobre un solo dedo. La pezuña es una uña, ¿cierto? Es igual que una uña, cuando los organizan es una uña, ¿cierto? Entonces los caballos solo tienen un dedo por extremidad. Nosotros tenemos 5. Si vemos los perezosos solo tienen 3 o 2. Eso ya depende de la especie. Los camellos solo tienen 2 dedos. Los cerdos tienen 3. Y así se van yendo los animales, ¿cierto? Nosotros somos primates. Los primates tenemos 5 dedos por mano, por extremidad. ¿Por qué? Porque los primates principalmente e inicialmente vivíamos en los árboles, todos, ¿cierto? Ya esto fue cambiando, las condiciones fueron cambiando, algunos se quedaron ahí pequeñitos, otros no, otros fuimos aumentando el tamaño y perdiendo la cola, ¿cierto? Un día nació uno que no tenía cola, ¿cierto? O una cola más pequeñita, hasta que la perdimos completamente. Después ya aumentamos tanto el tamaño que ya no nos era posible vivir en los árboles. Entonces los que podían aprovechar el suelo se fueron a vivir al suelo. Ya en el suelo se beneficiaron otras características diferentes al árbol, ¿cierto? Entonces los que se quedaron en los árboles siguieron los árboles. Los que nos fuimos para el suelo seguimos viviendo en el suelo. Entonces, ¿qué se benefició en el suelo? Que los dedos de los pies ya no fueran dedos opuestos como los de las manos, ¿cierto? Si vemos algunos primates, tienen dedos opuestos en los pies como si fueran unas manos. ¿Por qué? Esto les ayuda a agarrarse de las ramas. Esto es una adaptación evolutiva muy significante, muy necesaria. Porque si vivo en un tronco, en un árbol, es fundamental que yo pueda agarrarme del árbol. Si no, pues me va a matar. En el suelo no, en el suelo ese dedo estorba. Entonces, fueron naciendo individuos que tenían otras características. ¿Como cuáles? Como que el dedo ya no estuviera tan atrás. Un día nació un monito con el dedo más adelante, ¿cierto? Ya no un dedo opuesto, sino que estaba más adelante, era más largo. Esto lo benefició y se pudo reproducir. Sus generaciones nacieron esto. Esta característica se esparció en la población y ya toda la población fue similar, ¿cierto? También, como vivían ya en el suelo, es fundamental poder levantarse para ver sobre las cosas, para ver si vienen depredadores o algunas cosas. Esto se fue beneficiando. ¿Por qué? Porque los que podían ver sobre los pastizales, sobre las llanuras, y ver si venían depredadores como leones, porque estamos hablando de África, exactamente si esta fase de la evolución, eh, si venían depredadores. Entonces, esto fue fundamental. ¿Esto que estableció en la especie? Que los que podían ver sobre las plantas sobrevivían, ¿cierto? Y se benefició tanto que hoy en día nosotros caminamos sobre 2 patas. Nuestra morfología fue así. Ese giro en la cadera generó esto, que podamos caminar completamente erguidos. Porque si vemos, mientras se va dando la evolución, la cadera va rotando, ¿cierto? Va rotando de estar plana apuntando hacia el frente a estar apuntando hacia arriba, ¿cierto? Esto es fundamental. Y ya todo este tipo de evoluciones y mutaciones fueron dando a los seres humanos que vemos hoy en día. Esto no quiere decir que somos los más capacitados, ¿no? Solamente somos una especie que tiene unas características. Eso tampoco nos hace perfectos, como a todos los animales, pero nos da unas características para poder sobrevivir. Ya nosotros, es parte de nuestra naturaleza generar herramientas, ¿cierto? Y aprovecharlas. Muchachos, ¿tienen alguna duda de la clase de hoy? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran conversar antes de irnos? Voy a dejar de compartir la presentación. Bueno, muchachos, entonces respondamos, todavía tenemos tiempo, tenemos como 15 minuticos, 12 minuticos. Respondamos a una pregunta, ¿cierto? Del cuestionario si quieren, si no tienen dudas ustedes.
Alguien escribió en el grupo. Veamos a ver qué escribieron. Ah, muy bien. El compañero Felipe nos realizó una pregunta. Dice, pregunta, profe. Ah, qué pena que se me abrió aquí el documento. Pregunta, profe. ¿Cómo evolucionó los sentidos que tenemos? Los cinco sentidos. Bueno, ya vine hablando de las extremidades, ¿cierto? Pero fue porque es más visible. Los sentidos también vienen desde tan atrás. Vienen tan atrás desde que empezamos a movernos, ¿cierto? Desde que éramos ese cúmulo de células que se pudo mover, ¿cierto? Desde ahí vienen los sentidos. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar de animales. Los planarios son animales que son como lombrices planas, ¿cierto? Ellos son como ese paso entre las esponjas al resto de los animales. ¿Qué ocurre? Ellos son extremadamente sencillos. Son tan sencillos que si tú los cortas en varios tramos, siempre y cuando cada tramo tenga una parte del cordón nervioso y el cordón gástrico, ellos van a generar un nuevo animal, ¿cierto? Es decir, es un tipo de reproducción que es propio de las plantas, ¿cierto? Es decir, un animal que pueda hacer eso es raro. Es decir, que cada pedacito del planario se va a convertir en un individuo independiente. Es decir, pero ¿por qué llegué a ellos? Ellos desarrollaron la capacidad motora, es decir, ellos se pueden mover, tienen ya un sistema nervioso, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a hablar de sentido. El sistema nervioso, ellos pueden sentir el ambiente, ellos pueden, ta, ¿cómo se dice? De tacto. Ellos pueden palpar el ambiente, por así decirlo. Palpar no porque no tienen dedos, pero sí, es así. Ellos pueden sentir el ambiente. Además, ellos en sus cordones nerviosos generan una espiral, ¿cierto? Un punto en el que se da una espiral, una espiral, una espiral. Este es el precursor de los ojos. Esta espiral les permite sentir las variaciones de la luz. Entonces, les permite ya saber si es de día o de noche. Eso es perfecto, ¿cierto? Ya no estamos a la merced de esto. Nos podemos, entonces, si sentimos que cambia rápidamente la luz es porque algo más grande pasó por encima de nosotros. Nos escondemos o nos quedamos quietos, hacemos algo. Ya no estamos como Dios me lleve, Dios me traiga, no. Eso es fundamental en los planarios, ¿cierto? En los seres vivos, poder ver qué hay en el ambiente. Ya hay diferentes tipos de visiones, porque hay diferentes tipos de luz que se emite, ¿cierto? Diferentes ondas que captar. Ondas diferentes, vamos ahí. El oído, ¿cierto? Los peces también tienen oído, es una adaptación muy antigua, al igual que los ojos y pues, casi todo. Casi todos los órganos, vemos que todos los compartimos, todos somos muy similares por esto, ¿cierto? Porque son cosas que son muy eficientes. Entonces, los oídos es otro órgano que capta ondas, como la luz, ¿cierto? La luz es una onda, pero también una partícula, eso es una raro. Pero también son ondas, ¿cierto? Interactúan como ondas. Y según el tipo de, de frecuencia que captemos, son los colores diferentes que podemos captar. Nosotros clasificamos tres colores primarios, ¿cierto? Si me ayudan, son el amarillo, el rojo y el azul. Si me equivoco, me corrigen, por favor. O si son esos, alguien me confirma, por favor. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos, por lo tanto, tres tipos de bastones en nuestros ojos, ¿cierto? Uno para cada color, uno específico para captar cada color. Ya la estimulación de diferentes bastones van a generar que veamos diferentes tipos de colores. Los ojos de todos los animales captan diferentes ondas de luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Los perros solo captan dos. Creo que ellos no captan el color rojo, ¿cierto? Ellos solo captan el amarillo y el azul. Por eso es que ellos los colores naranjados no los perciben. Si uno está jugando con el perro con una pelota anaranjada,
es difícil que la distinga del entorno, ¿cierto? Le es un poco más difícil de encontrar por esto. Los ojos van cambiando así. Estos son, la vista son sentidos, ¿cierto? Entonces, ahí va. Encontramos animales que tienen diferentes conos. Encontramos uno que tiene 16, ¿cierto? Es un animalito muy lindo en realidad. Es un tipo de camarón que se encuentra en los mares. No recuerdo en cuáles mares, creo que en el Caribe. Pero es un animal extremadamente colorido. Sus ojos son un poquito grandes, pues para su cuerpo. Pero la evolución de él fue diciendo que como es presa y se alimenta de sustancias muy específicas, tener tantos bastones le permitía poder acceder mejor al alimento o ver mucho mejor a los depredadores, porque los depredadores también tienen formas de camuflarse. Entonces, no es imaginable para nosotros como seres humanos cómo vería él, porque solamente podemos pensar en la forma en la que vemos. Es decir, una persona que nunca ha visto, es más fácil imaginarse esto que para una persona que ve como nosotros, ¿cierto? Entonces, así va funcionando estas cuestiones. Y esto va determinando estas cosas. El oído también capta frecuencias. Los rangos de la luz son pues en la luz observable por nosotros los seres humanos, va entre los 7750 hasta los 300 micrómetros. Las ondas del sonido son mucho más grandes, ¿cierto? Si vamos pasamos en un momento, pasamos de la luz, de las ondas que producen luz, a las ondas que producen vibraciones y ruidos, ¿cierto? Y ya vamos creciendo en longitudes de onda, y esto es física, ¿cierto? Y vamos llegando a las más grandes, a las ondas de radio, ¿cierto? Simplemente nuestros oídos funcionan de una forma similar a nuestros ojos, solo que ellos no captan ondas tan pequeñas, sino ondas más grandes. Los sonidos son ondas más grandes, ¿cierto? Son vibraciones en el aire. Eso captan los oídos. Ese es otro sentido que también capta ondas, que pertenece a nuestro sistema nervioso. ¿Eso qué sirve? ¿Para qué sirve? Eso sirve cuando éramos peces, sentir si la presión en el agua cambiaba. Si usted toca el agua, el animal puede, si hay un pez, el animal va a sentir que algo tocó la superficie. ¿Por qué? Porque simplemente ese empujón generó una onda como si fuera un sonido. Y esta onda la sintió él en su oído, ¿cierto? El olfato funciona igual. Es un captador, el capta, pero son olores, ¿cierto? Puede sentir tanto gases como sólidos o líquidos. Es muy específico el olfato, es muy delicado. ¿Qué ocurre? Aquí ya creo que terminamos con este ejemplo, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre con el olfato? El olfato es, es muy sensible, simplemente detecta materia, ¿cierto? Siente la presencia de algo, él le manda una información con respecto o a la acidez o a diferentes formas del, de la materia, ¿cierto? Es decir, el olfato es muy necesario, es extremadamente delicado y complejo de analizar, pero es muy necesario porque te permite decir si lo que te estás comiendo está bien, está podrido, está fresco, si hay algún gas peligroso en el lugar donde vivimos, ¿cierto? Es decir, porque si yo voy caminando por ahí y digamos que en el campo y paso cerca de un lugar donde hay mucha materia muerta, eso va a generar unos olores. Eso a mi cerebro le va a decir alguna información. Va a despertar en mi cerebelo ciertos mensajes, ciertas respuestas que dicen, no, si hay materia orgánica en descomposición, eso nos puede enfermar, ¿cierto? Entonces, alejémonos de ahí, nos vamos, ¿cierto? Esta es la idea de esto. Sentimos el olor de una presa, podemos ir a depredarla. Sentimos el olor de una pareja, podemos ir a ella, ¿cierto? Nos permite saber que también, si la pareja es reproducible o no es reproducible, ¿cierto? Están hablando de hombre a mujer, sin saber si está en sus etapas reproducibles, si puede quedar embarazada o no. Eso también nos afecta, eso también lo sentimos. Así se va desarrollando el olfato.
¿Qué ocurre? Simplemente tener un olfato más sensible implica que puedo sentir todo esto con mayor facilidad, ¿cierto? Ahí vemos las adaptaciones que tienen los perros. Hay perros que tienen olfatos muy sensibles. ¿Por qué? Por selección artificial, que es una forma en que los humanos traslocamos la selección natural, generamos esto en los perros, ¿cierto? ¿Y los utilizamos para qué? Para cazar. Eran perros de caza, que son generalmente los perros de caza que los caracterizan. Orejas muy grandes, narices muy grandes, ¿cierto? Ellos casi no ven nada, pero esto los caracteriza. Y aullidos muy fuertes. Entonces, ¿qué? Ahí estoy describiendo ya más una raza de perros, ¿cierto? Ya se la pueden imaginar. ¿Qué ocurre? Estas adaptaciones le permitían cazar con nosotros. A la especie le permitió sobrevivir al estar relacionada simbióticamente con nosotros, ¿cierto? Nosotros cazábamos con ellos, ellos encontraban las presas, nosotros las matábamos. Es una ventaja enorme para los depredadores, ¿cierto? Uno que es fuerte y lo puede matar, tiene más herramientas para matarlo, y el otro que lo encuentra mucho más fácil, ¿cierto? Son adaptaciones que según las características en las que vamos viviendo, se benefician o no, ¿cierto? Y vemos otros tipos de perros de caza, ¿como cuáles? Como un bulldog, un doberman. Los bulldog antes eran muy grandes, ¿cierto? Se llaman bulldog porque eran perros para matar toros, ¿cierto? Bull es toro en inglés, dog es perro. Entonces es como perro toro. Esos perros para matar toros, es decir, el perro era tan grande que simplemente podía coger una vaca y ya nosotros terminar de matarla, ¿cierto? Así va funcionando esto. Vemos los galgos. Los galgos se utilizaban para cazar conejos. Por eso corren tan rápido los galgos. Por eso en un galgódromo van y apuestan a que el perro corre más. Y ellos tienen un aparatico que siguen que tiene forma de conejo. Este ya es otro ejemplo, el otro sí se me olvidó. Un labrador y este tiene las patas, eh, tiene una membrana entre los dedos, ¿cierto? Esto que indica que él puede nadar con facilidad. Son perros que se utilizan o se utilizaban en lugares que están relacionados a ríos, mares o lagos, ¿cierto? ¿Para qué? Simplemente o para atraer presas o para sacar personas que se cayeran de las embarcaciones, ¿cierto? El último, el que no se me acuerda, era el gran danés, ¿cierto? El gran danés, ¿para qué se utiliza? Él era utilizado para tumbar personas de los caballos. Por eso es que ese perro tan grande es básicamente un caballo. Se utilizaban para eso, es decir, ellos tenían el tamaño suficiente para coger a una persona, morderla y jalarla del caballo. Si estábamos en guerra, pues si estábamos en una guerra, eso servía demasiado, ¿cierto? Ya no tengo un jinete que me va a arrollar con su caballo, sino alguien que está en el suelo que lo está matando el perro, ¿cierto? Entonces, me fui un poco del tema, pero así funciona. Las características de lo que va ocurriendo, ya sea estocástico o planeado o no planeado, ¿cierto? Son factores delimitantes. ¿Qué ocurre? Nosotros en la actualidad también estamos en nuestros factores. Las enfermedades también son factores decisivos. ¿Cómo qué? Como, voy a hacer el ejemplo del SIDA, ¿cierto? Hay personas que nacen inmunes al SIDA. Hay personas que no los afecta el SIDA, que son asintomáticos. ¿Qué ocurre? El SIDA afecta directamente a las células sanguíneas. Simplemente una mutación para generar estas demostró esto, que las personas que tienen esas alteraciones, es decir, problemas en inmunología o en sistemas de células sanguíneas como tal, no desarrollan tan fácil el SIDA. ¿Por qué? Porque el SIDA afecta algo exacto en la célula, ¿cierto? Partes de la membrana celular, de las células inmunológicas y sanguíneas. Entonces, simplemente si estas células son diferentes, no las afecta, ¿cierto? Así funciona. Entonces, los demás, la selección natural que fue ahí, el virus, ¿cierto? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Felipe, no sé si respondí
correctamente a lo que me preguntaba, si satisface, perdón, me enredé, si respondí bien a tu inquietud. No sé, dime cómo vas. Y ya con esto terminaríamos el módulo de biología, muchachos. Como tal, Felipe, si quieres, escríbeme ahí en el chat si estuvo bien la respuesta. Bueno, muchachos, como tal, ya terminamos el módulo de biología. Espero que les vaya muy bien con las pruebas del IFEX. ¿Qué les recomiendo? Que cojan la guía de biología y la repasen muy bien, que la lean, la relean, las presentaciones también, ya les envío al grupo esta última presentación. Y la idea es esto, que se estén refrescando con el tema. La biología es algo que puede ser complejo si la vemos desde muy afuera, si nos sumergimos bien en la biología y nos permeamos de ella, es algo muy fácil de tratar porque todo se entrelaza muy fácil, ¿cierto? Bueno, el compañero Felipe no nos dio respuesta. Pero bueno, hasta aquí llegamos y espero que les vaya muy bien. Hasta luego, muchachos. Profe, muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Felipe. Gracias.